Días. Bienvenidos a este nuevo video para nuestro canal de YouTube. El día de hoy vamos a ver un tema bastante interesante que nos va a ayudar a complementar el aprendizaje y poder lograr avanzar de un nivel A1 a un nivel A2, básicamente entendiendo cómo funciona el presente simple por completo. En un video anterior estuvimos hablando sobre el presente simple del verbo to be, que nos habla de cómo hacer descripciones mías y de lo que me rodea, bien sea físicas o emocionales, y también para denotar la ubicación a través del verbo ser o el verbo estar, que en inglés se encapsulan en uno solo, que es el verbo to be. El día de hoy vamos a estar hablando de otro tipo de verbos, verbos que requieren un complemento para tener sentido o verbos que requieren un contexto diferente para ser usados en el presente simple y acarrean algo que llamamos normas gramaticales, que son aquellas normas que nos permiten entender cómo funcionan ciertos aspectos del inglés que nos diferencian de otros idiomas, así como también el uso correcto del idioma como tal. El segundo uso del presente simple involucra a todos los verbos que hacen referencia a rutinas o a acciones que ejecutamos en el día a día, ninguna que represente al verbo to be. Lo que quiere decir que durante esta explicación no van a escuchar en ningún momento al verbo to be, ya que este no aplica en ningún caso. Para empezar, vamos a detenernos por un momento y pensemos que el segundo uso del presente simple es muy diferente a la primera forma de usarlo, mientras que el verbo to be es un verbo muy sencillo que puede ser usado para cualquier tipo de oración, ya que es verbo principal y verbo auxiliar al mismo tiempo. Los verbos normales o verbos principales que vamos a denominar de ahora en adelante, como por ejemplo sleep, dormir, work, trabajar, o play, jugar, o tocar algún instrumento, se comportan de manera diferente. Lo primero que debemos entender es el uso de los verbos a través de las normas gramaticales. Entendamos las normas gramaticales como ciertas partes que no son negociables, son de uso obligatorio en el inglés para que se hable de manera adecuada. Recordemos la estructura que hablamos al principio cuando estábamos mencionando al verbo to be de tres palabras, sujeto, verbo y complemento. En el caso del verbo to be eran complementos muy sencillos como cualidades, por ejemplo, I am beautiful, you are beautiful. O ubicaciones como I am at home, you are in Bogotá, por ejemplo. Sin embargo, en este tipo de ejercicios del presente simple con otros verbos que no sean el to be, vamos a notar que los complementos se van a hacer un poco más extensos o van a requerir un poco más de complejidad debido a que el contexto es mayor. Cualquier pronombre que no sea la tercera persona del singular, he, she, it, va a cumplir con esa característica de los ejemplos que les acabo de dar del verbo to be, sujeto, verbo y complemento. Una afirmación cumple con esa norma diciendo cosas como I wake up at 3 p.m. Yo me levanto a las 3 de la tarde. I work from 10 p.m. to 6 a.m. Yo trabajo de 10 de la noche a 6 de la mañana. I have breakfast with my mom and dad. Yo desayuno con mi mamá y papá. I work at Colpatria. Yo trabajo en Colpatria. I come back home. Yo regreso. Come back. Yo regreso a casa at 5 p.m. By 5 p.m. Yo regreso a casa a las 5 p.m. o aproximadamente a las 5 p.m. Nunca se rompe la norma, esa estructura de sujeto, verbo, complemento, con cualquiera de los pronombres. Sin embargo, he, she, it, como lo mencioné, la tercera persona del singular tiene algo un poco distinto, una variación. Esta variación es fonética, quiere decir que la pronunciación del verbo principal va a cambiar. Se va a agregar un sonido adicional, que es el sonido de una S o una ES. Esto básicamente es el único cambio que obtiene una oración que utilice estos tres pronombres y ningún otro cambio se va a ver. Lo que va a pasar es lo siguiente. Cualquier oración que utilicemos en afirmaciones, única y exclusivamente en afirmaciones del presente simple, con esos tres pronombres, he, she, it, él, ella o eso, debe llevar el verbo principal una S o una ES al final. Ya vamos a notar cómo identificar cuándo es solo la S, cuándo es una ES y otra variante más. Recuerden que en este caso no usamos el verbo to be, por ende, sujeto, verbo, complemento hace referencia a cualquier sujeto, un verbo principal que represente una rutina o una acción del día a día y un complemento contextualizado. Única y exclusivamente con estas tres. Los demás pronombres, I, you, we, they, ellos
van a llevar su verbo común y corriente sin ninguna S. Sin embargo, hay ciertas cosas que debemos tener en cuenta. La regla de la S es muy sencilla de manejar de manera fonética, pero de manera escrita debemos tener cuidado. Recordemos que en nuestro proceso de aprendizaje, escribir y hablar son igual de importantes. Entonces vamos a notar de manera escrita cómo cambia y adicionalmente les voy a dar un par de tips para recordar fácilmente cuándo le pongo solamente una S y cuándo le pongo ES a el verbo principal en el momento en el que estemos hablando en presente simple con afirmaciones, con he, she, it. La variante número uno requiere que recordemos que si el verbo termina en una letra X, S, CH o la letra SH, no le agregamos solo la S, le agregamos una ES. La explicación al por qué es muy sencilla. Es muy complejo para nuestra garganta pronunciar un doble sonido como el de la letra S o un sonido similar. Esto hace que se dificulte mucho. Fixes, washes, crosses, watches. Es muy difícil de pronunciar. Por ende, la forma más fácil fonéticamente de aliviar o de suavizar un sonido es agregando una vocal, como la letra E. Fixes, repara. Crosses, cruza, cruza. Watches, observa o ve. Washes, lava. Como pueden notar, lleva una ES porque es más fácil de pronunciar. Y si el verbo terminase en la letra O, van a haber diferentes formas de pronunciarlo debido a que los verbos pues se manejan de manera dialéctica, van evolucionando con el tiempo, por ende algunos verbos con O se pronunciarán diferentes. Esto es algo muy inglés del inglés. Algunos verbos con la letra O se van a pronunciar distinto, como por ejemplo el verbo go, que termina en la letra O, se le agrega ES para suavizar la pronunciación, no sería goes, sino goes. Y otra pronunciación distinta, pero un verbo que también termina con la letra O, es el verbo do, hacer, que se pronunciaría does. ¿Listo? Tengamos en cuenta ese do y ese does. Por ejemplo, Mariana wishes to be a nurse. He crashes the car every week. Crash, chocar. Él choca el auto cada semana. Mariana desea ser una enfermera. Entonces noten cómo los verbos llevan una ES. La variante número 2 sería si el verbo termina en una consonante más la letra Y. Recordemos, consonante, cualquier letra del alfabeto que no sea vocal. Una consonante más la letra Y. Lo que vamos a hacer es algo que yo comúnmente denomino para mis clases con los niños una metamorfosis. La Y se va a convertir en una mariposa. La vamos a transformar en una I latina y le vamos a agregar ES. Esto es por características de escritura más que todo. Se vería tenaz, se vería muy mal poner una Y de yuca ahí y luego poner la ES. ¿Sí? Esto debido a que los diptongos en inglés pues son solo con vocales y el verbo quedaría I latina ES. Hacemos la pequeña metamorfosis de manera escrita. Esto es más que todo para, repito, temas de escritura. Study, por ejemplo, que termina en D más Y, se convertiría en studies. Cry se convertiría en cries, como Luciana cries like a baby. Luciana llora como un bebé. Danielle studies at Long Island ES Elementary School. Daniela estudia en la escuela elemental o escuela primaria de Long Island y así sucesivamente. Existen muchos verbos. También existe, por ejemplo, el verbo carry, llevar, o el verbo try, intentar. Terminan en consonante más Y. Si terminaran en una vocal, cualquier letra del alfabeto que no sea consonante, más la letra Y, simplemente le ponemos la S. Lo tratamos como un verbo normalito, no tiene cambios. Ejemplo, el verbo stay termina en A, se vuelve stays, no tiene dificultad ni problemas para pronunciarse. El verbo play, también llevamos la S, como Marcus stays home tonight. Marcos se queda en casa esta noche. The dog plays with his toy. El perro juega con su juguete. Este GES es rarito, lo voy a explicar después cuando hablemos de los animales domésticos, del por qué podemos utilizar pronombres tanto personales como posesivos que le aplicarían a personas y no a animales, porque tristemente el inglés es muy injusto con los animales, se los trata como objetos, entonces usamos it para los animales, pero si son domésticos tienen otro manejo. Lo veremos en una clase adicional, por eso en ese his, normalmente debería ser its. The dog plays with its toy. Al ser un animal doméstico, pues se le puede aplicar esto.
El resto, como dice el comercial famosísimo, para todo lo demás existe Mastercard. En este caso es igual. Cualquier otro verbo que no cumpla con estas tres variaciones, simplemente le ponemos una S al final. Es muy importante el hecho de que muchos estudiantes tienden a saber perfectamente cuándo escribirlas, pero al pronunciarlas esa S no la hacen sonar. Así que reitero, el verbo debe hacer sonar la S. Works, plays, studies, jumps, dash, explains. ¿Listo? Es importante hacer que suene la S al final. Y esa es la regla. Si alguna dificultad se presenta, bueno, ya podrán observar que es algo muy referente a la pronunciación. Debemos practicarlo, obviamente, y algunos ejercicios descritos que también pueden salir para que sea mucho más fácil adaptarnos a la norma. Las oraciones negativas y las preguntas del presente simple requieren que tengamos un nivel de concentración un poco mayor. Aquí es donde encontramos una de las normas más complejas de adaptarse, pero una de las más fáciles de utilizar en el inglés. Y si utilizamos esta norma de manera correcta, el resto de las normas que aparecen más adelante van a ser muy sencillas de usar. Y es la norma de los verbos auxiliares. De aquí en adelante van a notar cómo, tanto en presente como en pasado, en futuro, tiempos perfectos, etcétera, 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 existe una característica común y es el uso de verbos que llamamos auxiliares. Son aquellos verbos que apoyan o ayudan en la oración para crear negaciones y preguntas. Esta figura en el español no está tan comúnmente vista. Hay el verbo haber, cuando usamos los tiempos perfectos, pero más allá de eso en el español no usamos verbos auxiliares, lo que quiere decir que aquí hay un cambio drástico. Vamos a tratar de analizar e interiorizar esta norma porque es de uso cotidiano, cuando negamos y preguntamos en cualquier momento, en cualquier tiempo. Anteriormente no habíamos tenido problemas porque el verbo to be es auxiliar y principal al tiempo, pero en este caso vamos a usar dos verbos en la oración. El primer verbo que va a aparecer es un verbo auxiliar y el segundo verbo es el verbo principal que siempre hemos usado. Hay un cambio chiquitico en las negaciones y esto se debe a la tercera persona del singular. Vamos a notar cómo nos vamos a dividir en dos grupos. El primer grupo será I, you, we y they, que van a usar el verbo auxiliar do not para negar. Abreviado puede ser don't, no hay problema. Recuerden que la informalidad la dejamos para la casa, para los amigos, para los mensajes de texto o las cartas informales. Para todo lo que sea profesional o laboral, lo más probable es que no abreviemos para que sea mucho más cordial y respetuoso. Y la segunda categoría sería únicamente de la tercera persona del singular, he, she, it. Esto tiene una lógica detrás de ello, y es que las normas del inglés se le aplican al primer verbo que aparezca en las frases, y siempre va a ser así con todo. Es algo que es muy lógico y muy respetado en el inglés. Por ende, la regla de la S que acabamos de notar se le va a aplicar al auxiliar, porque es el primer verbo que aparece en la oración. Luego de ahí nace, y esta es la razón por la cual existe does, porque el verbo do, que es el auxiliar, termina en o y la norma nos decía que todo verbo terminado en o lleva es. Si no lo sabían, ya lo saben. Es el does con la tercera persona. Sería does not o la pronunciación de la abreviación que a muchos se les dificulta es doesn't. Hacemos sonar la T al final, ¿no? Doesn't. Puede que cuando estemos haciendo enlace de pronunciación, que esto es algo, el linking, que es algo que vamos a aprender después en clases de fonética, pueden observar que la T tiende a desaparecer porque lo vamos a decir rápido. Ahorita en los ejemplos lo vamos a notar, pero tratemos de que suene. Va a sonar un poquito británico, pero eso está bien. De todas maneras es la madre del inglés. No hay problema. La regla del does es la que vamos a ver y es la más importante de todas estas explicaciones que hemos visto, más allá de la norma de la S, que está enlazada justamente con esta norma. Vamos a observar cómo el inglés es un idioma antirredundancias. ¿Qué quiere decir? Yo no uso la misma norma dos veces en la oración. Es, eh, se ve mal, se ve muy mal utilizar la norma dos veces dentro de la misma oración. Como cuando decimos, I don't want no friends. No quiero ningún amigo. Don't es negación, no es negación. Eso estaría muy mal dicho. I don't want any friends. Cambiamos. Normatizamos todo de tal manera que no se interrumpan. Evadimos las normas, pero con respecto a la gramática para que no se rompa esa cotidianidad de que es antirredundancias. Esta es la primera norma de antirredundancia del inglés. Como yo ya tengo la norma de la S en el does, en el auxiliar,
yo no tengo la necesidad de poner ese verbo principal con la ES. Lo que quiere decir que, escuchemos, si usamos una oración negativa con he, she o it, el verbo auxiliar ya tiene la regla de la S. Por ende, el verbo principal no la lleva. Ejemplo, Mariana wishes to be a nurse. Mariana does not wish, sin la S, porque se la pusimos al auxiliar, to be a nurse. Mariana desea ser una enfermera, Mariana no desea ser una enfermera. Y aquí quiero aclarar que este do como verbo auxiliar no traduce nada como verbo auxiliar. Solamente va a ser un apoyo y en el español lo veremos como un no. Va a desaparecer por completo de la frase porque no los tenemos en español, pero en inglés al ser obligatorio simplemente no traduce nada. Ahora, ya vamos a ver más adelante cómo usar el verbo hacer si fuéramos a negar. Aquí está. I do not, you do not, we do not, they do not, she does not, he does not, it does not. Recuerden que podemos decir don't o doesn't, pero en español no traduce nada. ¿Listo? Aquí están las abreviaciones. Mezclamos el auxiliar con el not. Y vamos a hacer una especie de recolección. We're gonna wrap it up with the structures. Vamos a hacer las estructuras. Las estructuras son muy sencillas. Son las mismas estructuras que habíamos visto anteriormente, pero ya están un poquito modificadas. Esta modificación se debe a lo que había explicado anteriormente y es tener dos verbos. Verbo principal y el verbo auxiliar cuando se corresponda a negaciones y a preguntas. Para finalizar, quiero que escuchen atentamente. Vamos a hacer un pequeño ejercicio de listening en el cual voy a hacer una serie de preguntas y las voy a responder. Obviamente, si las preguntas son cerradas, pues va a haber una respuesta de sí o no. En ese caso usamos do o does dependiendo del caso. Yes, I do. No, I don't. Yes, she does. No, she doesn't. Y así sucesivamente. Si fueran preguntas con WHs, van a aplicar obviamente el concepto de la WH. Son preguntas abiertas. Por tanto, la respuesta va a ser una frase nueva. Primera pregunta. Do you work from home? Do you work from home? Do al principio de la pregunta. Do you work from home? ¿Tú trabajas desde casa? Yes, I do. Sí, así es. No, I don't. No, no lo hago. Puedo complementar para sonar mucho más elocuente, explicar el por qué. Y esto es contextualizar. Pero con que yo diga yes, I do, no, I don't, es suficiente. Ejemplo. Do you work from home? Yes, I do. I started last week. Sí, lo hago. Empecé la semana pasada. No, I don't. I have to go to the office. No, no lo hago. Debo ir o tengo que ir a la oficina. Where do you live? Where? WH. I live in Terreros, Soacha. Yo vivo en Terreros, Soacha. Do you have any friends? Do you have any friends? ¿Tienes algún amigo? Yes, I do. I have a lot of friends. Sí, tengo muchos amigos. No, I don't. I spend most time at home. No, no tengo. Me la paso mucho en mi casa. What do you do on your free time? What do you do in your free time? ¿Qué haces en tu tiempo libre? In my free time, I go to the park or I work out. En mi tiempo libre, yo voy al parque o hago ejercicio. Importante aclarar una cosita. Ese in my free time, usualmente lo ponemos al principio, pero también es muy común ponerlo al final. I go to the park or work out in my free time. ¿Listo? What do you usually do? Vamos a agregar adverbios. What do you usually do on the weekends? ¿Qué haces usualmente los fines de semana? La respuesta debería llevar un adverbio, usually, después del sujeto. I usually sleep a lot and get up in the afternoon. Usualmente duermo mucho y me levanto en las tardes. I usually wake up early and spend time with my family. Usualmente me levanto temprano y paso tiempo con mi familia. I don't usually do a lot of things. Usualmente no hago muchas cosas. I don't do anything. I just sleep,
Yo no hago nada, solamente duermo. Does she work with you? ¿Ella trabaja contigo? Does she work with you? Yes, she does. She sits right next to me. Sí, lo hace. Se sienta justo al lado mío. She sits right next to me. Right next to me. Does he understand what I am saying? ¿Él entiende lo que estoy diciendo? No, he doesn't. He doesn't speak English. ¿Él entiende lo que yo digo? ¿Lo que estoy diciendo? No. No lo entiende. Él no habla inglés. Así sucesivamente vamos a ver cómo se facilita todo. Contexto adicional para el presente simple, nótese cómo todas las preguntas que hice pueden caer fácilmente en una entrevista personal o en una conversación con una persona que recién conoces. Luego, si dominas el presente simple con el verbo to be y con esta estructura que te estoy entregando, lo más seguro es que vas a poder dominar el nivel A1 de una manera muy sencilla y vas a poder avanzar en tu proceso formativo. Esto sería todo por esta explicación. Si tienes alguna consulta, alguna duda o algún comentario, no dejes de hacerlo en la caja de comentarios o escríbeme por el grupo de WhatsApp o al interno. Con gusto te puedo responder. Recuerda que tienes el material en el Drive y cualquier consulta adicional la puedes hacer sin problema. Nos vemos en un próximo video. Muchas gracias por tu atención.